lo sancione van a entender. No, yo la tenía, pero no sé por qué no se ve. Ok. Bautista Gómez. Presente. Yo también ya la había cambiado, pero no se ve. No parece. Bernal. Presente. Soy yo. Igual también encargo su imagen. ¿Gabriel? Borja. Presente. Carrillo. Presente. Chávez. Presente, perdón. Cortés. Presente, maestra. Cruz Casarín. Presente, profesora. Cruz Sánchez. Presente, profesora. Cuellar. Presente, profesora. Domínguez. Presente, profesor. Okay. Espinosa. Presente. Flores. Antes de que se me pase, Espinosa, la clase pasada no estuvo con nosotros. No. ¿Me la va a justificar? No. Ok. Está bien. Gracias. Ajá. Flores Hernández no está. Franco. Presente, maestra. Galaviz. Presente aquí. Ok. García Maturano. Presente, profesora. Y García Rubio. Presente, profesora. Ok. A ver su manita. Sí, ahí está. Ok. Bien, gracias. García Zavala. Presente, profesora. Su manita. Ahí está. Gómez. Presente, maestra. Okay. González. Presente. Guerra. Presente. Guerrero. Presente, maestra. Gutiérrez Valdés. Presente, profesora. Gutiérrez Vargas. Presente, profesora. Carillo. Presente, profesora. Su imagen, le encargo. Jiménez Flores. Presente, profesora. Jiménez Galindo. Jiménez Galindo. No. Juárez. Presente, profesora. Ajá. López. López Duarte no está. Presente, presente, presente. Sí, si nada más les digo un apellido es usted, ¿eh? Méndez. Ajá, y el presente, no lo oigo. Méndez Martínez. ¿No le sirve su micrófono? Yo creo que no. Montes de Oca. ¿No está Montes de Oca, César? Yo creo que no. Morgado. Presente. Morón.
Presente, profesora. Núñez, Presente. Olivo, Presente, maestra. Pacheco, Presente, profesora. Peña, Presente. Portilla, Aquí presente. Ramírez, Presente, profe. Ramos, Presente, profesora. Reina, A, B, C. supongo que está ahí, nada más se oyen puro ruido. Rodríguez, Presente, profesora. Sánchez, ¿se encuentra Sánchez Nava Eric? No, no. Silva, Presente. Sosa, Presente, profesora. A, Tapia. B, C. Seguro que se escucha. Aquí, presente. Valladares. Presente. Ok. Muy bien. Entonces, a ver, ajá, Méndez Martínez Alejandro, sí, ya sé yo. Sí, como todavía estamos en la tolerancia, ya llegó Flores Hernández. Flores Hernández, Sí, profesora, aquí estoy. levante su mano. Ok, Flores Hernández. Ya llegó Jiménez Galindo. Jiménez Galindo. No. Montes de Oca César. Montes de Oca César. No. Sánchez Nava Eric. Aquí, profesora. Ok. Y le paso asistencia porque estamos todavía dentro de la tolerancia. Ya Sí. cuando no. Sí, gracias, sí. De hecho, entré, creo que un hombre después. Ok. Está bien. Ok, pues entonces vamos a iniciar la sesión número 7 para hablar del siguiente tema. Nada más veo el chat porque creo que lo están escribiendo. Que en el chat puso Adrián que no se escuchaba. Pero no se escuchaba quién, yo o quién no se escuchaba. Ah, ok. Ok. Ah, bueno, entonces ya quedó. Sí, porque luego me ponen cosas en el chat y luego como estoy dando la clase, luego se me pasa. Ok, entonces, hasta ahorita no tienen, ¿tendrán alguna duda o todo va bien? Recordemos que nuestra evaluación, se tiene que hacer, me la tienen que entregar el 27 de octubre. Ya nada más tenemos la clase del día de hoy. Hoy vamos a ver las características de la norma. El jueves vemos las sanciones de la norma jurídica y vemos lo que es el derecho. Y hasta ahí es la evaluación, desde que es norma hasta el fin del derecho. El jueves les entrego su cuestionario y yo creo que igual a lo mejor ya les doy el examen para que tengan tiempo de contestarlo todo juntos. El examen no quiero que me transcriban lo que hemos visto,
quiero que razonen. De hecho, las preguntas van dirigidas así, ¿no? Con tus palabras o desde tu punto de vista, ¿qué es esto? ¿Qué es aquello? No quiero que estén transcribiendo absolutamente nada, porque si lo transcriben, pues entonces yo no sé si realmente están aprendiendo algo en la clase. Entonces el día 27 todos nos conectamos y me empiezan a enviar, bueno, paso asistencia y envían sus actividades. Yo creo que el 29 haríamos lo mismo, nada más nos conectamos para pasar asistencia y pues ya ustedes tienen su día libre, ¿no? Pero hasta el 29, para que ya puedan hacer sus cosas y me den tiempo de calificar su cuestionario y su evaluación. Ok, entonces si no hay ninguna pregunta hasta ahorita, comparto la siguiente presentación, que son las características de la norma jurídica. Les pido que tengan a la mano su constitución, porque vamos a ver algunos artículos. Ok, entonces la sesión de hoy son las características de la norma jurídica. Ok, entonces vamos a empezar. Todas las normas moral, social, religiosa y jurídica tienen sus propias características, pero la norma jurídica tiene características más específicas que la hacen ser única sobre las otras tres. ¿Por qué? Porque aquí sí ya hay una autoridad, hay una voluntad superior a nosotros que nos va a decir qué hacer y qué no hacer. Y en caso de no cumplir la norma jurídica, aquí sí ya no aplica el rechazo social, o ya no aplica que te vas a ir al infierno, o ya no aplica que tienes el remordimiento y que ya no lo vas a volver a hacer, ¿no? Porque aquí con tu pancito en la mano para dar el susto, pues te vas al reclusorio, ¿no? Con tu rosario en la mano, pues te vas al reclusorio. Porque aquí sí ya se violentan otro tipo de situaciones y entonces da pauta para ser sancionado, ya sea administrativamente o penalmente. Entonces, la primera característica, para que vayan tomando nota, de hecho vamos a ver 6 características de la norma jurídica y a su vez vamos paralelamente, vamos a estudiar en sentido contrario las características de las otras normas, de la social, la moral y la religiosa. Ok, entonces la primera característica que tiene toda norma jurídica es la obligatoriedad. ¿Qué quiere decir esto? Que en la norma jurídica ya viene un mandato, una orden o una disposición de parte de un órgano de autoridad. A diferencia de las otras normas, aquí sí se debe de cumplir el texto legal, ¿verdad? Nada de que, ay, pues, hoy no quiero pagar impuestos, ¿no? Así como decimos, hoy no quiero ir a misa, hoy no pago impuestos, hay para la vuelta. No, 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 no. Todo el texto jurídico es obligatorio, incluso susceptible en caso de que el particular no quiera cumplir con la obligación. La propia autoridad que emite esta obligatoriedad, pues la puede utilizar la fuerza, que bueno, es otra de las características que más adelante vamos a ver. Ok, entonces tomamos nuestra Constitución, por favor. Artículo 31 nos habla precisamente, ¿no? Y así se titula, obligaciones de los mexicanos, ¿no? O sea, de todos, hombres, mujeres, bestias, quimeras. Si eres mexicano, ya sea por nacimiento o naturalización, tienes que cumplir, sí o sí, la norma jurídica. En caso contrario, si no lo quieres cumplir, pues vas a tener una sanción por parte del Estado, ya sea administrativa o penal. Ok, ¿alguien me ayuda a leer? Ajá, Chávez Juan. Sí, profesora. 1.
ser responsables de que sus hijas, hijos y pupilos menores de 18 años concurran a las escuelas para recibir la educación obligatoria y, en su caso, reciban la militar en los términos que establezca la ley, así como participar en su proceso educativo al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo. Y 2. Asistir en los días y horas designados por el ayuntamiento No, del... nada más la uno, nada más la no, uno. sí. Vamos a Ok. ir tomando nota. ¿Puede levantar su manita? Ok. A ver, Juan, ya que usted leyó, Sí. ¿por qué nos habla con sus palabras? Porque así va a ser el examen, ¿verdad? Usted ya leyó la primera obligación que tenemos todos los mexicanos, ya lo leyó. Sí. Si yo en el examen le digo, a ver, Juan, con tus palabras, menciona cuál es la primera obligación que tiene todo mexicano, ¿tú qué pondrías? Con tus palabras. No quiero que otra vez todo lo que dice la Constitución. Sí. Bueno, al menos de lo que leí, lo que entendí es de que todos los mexicanos tenemos, bueno, sí, tenemos como derecho al tener hijos, darles una educación. Y creo ya entra lo que se ha estipulado a lo largo de los años, que al menos tenemos que brindarles primaria, secundaria y creo que ya es hasta obligatorio el nivel medio superior. Al menos el nivel básico, creo así, bueno, básico y medio superior. Y es nuestra obligación, y además de, como ya habíamos mencionado en clases pasadas, en caso de los hombres, darles su educación militar, ¿no? Haciendo su servicio, o, ¿cómo se diría? Accediéndolos a hacer su servicio militar. No, mi amor, esa parte es diferente. Es diferente. Cuando la Constitución, o sea, lo primero que usted mencionó, así está bien, ¿no? O sea, si en el examen yo le pregunto, no nada más a usted, a todos les pregunto, ¿verdad? Con base en el artículo 31, enumera las obligaciones de los mexicanos. Ojo, no lo van a transcribir, van a poner número 1, brindarle educación a sus hijos y a sus pupilos. Con eso es suficiente, ¿verdad? La Constitución señala que también la educación militar, pero ojo, no confundamos la educación militar con el servicio militar, no. ¿Por qué? Porque hay escuelas militarizadas, ¿no? Hay primarias, secundarias y media superior militarizadas. A eso se refiere. Los papás pueden optar para que sus hijos reciban educación en escuelas públicas, en escuelas privadas o en escuelas militarizadas. De hecho, pues hasta los encuartelan, ¿no? Y se los entregan al Estado y les dicen, ahí está, ¿no? Porque mi hijo es un rebelde y ahí se los dejo, ¿no? Entonces, sí. A eso se refiere el artículo primero cuando dice que reciba la militar, no a que realice el servicio militar, que es la segunda fracción, pero es cosas diferentes. Pero bueno, muy bien, Juan, le pongo su participación porque pues finalmente la primera parte pues sí la dijo bien. Ok, entonces, vamos a ver. En esta primera obligación de todos los mexicanos estamos obligados a que nuestros hijos reciban educación, desde el preescolar hasta la media superior, incluyendo la militar. ¿Cuáles son los requisitos que debemos de tener? Pues tan sencillo, ser padre, ¿verdad? Porque entonces es para todos, pero para todos aquellos que reúnen los requisitos que marca la propia norma. Si yo les pregunto a ustedes en este momento están obligados a cumplir esta obligación, pues no, solamente aquellos que ahorita, aunque sean estudiantes de UPIXA, pues ya sean papás. Si tú ya eres padre, pues también estás obligado. Nada de que, ay, estoy chiquito y sigo estudiando. Ajá, muy chiquito y que sigues estudiando, pero si tú ya a esta edad eres padre, pues entonces estás obligado a cumplir la primera obligación señalada en el 31 constitucional, ¿no? Y a su vez,
en esa parte los papás tienen que seguir manteniendo pues, a los hijos, ¿verdad? Ok, entonces, hasta aquí vamos bien. ¿Quién me ayuda a leer la segunda fracción? Ajá, Silva. Asistir en los días y horas designados por el ayuntamiento del lugar en que residan para recibir instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos de ciudadano, diestros en el manejo de las armas y conocedores de la disciplina militar. Ok, Cristian, ¿de qué nos está hablando esta fracción? ¿Qué obligación tenemos todos los mexicanos? En esta fracción se habla específicamente acerca de pues realizar más que nada el servicio militar, ¿no? Porque justamente te está mencionando acerca de recibir pues sí, una como tipo clases acerca de esto de la introducción acerca de lo militar y todo esto. Dicen, ¿usted realizó su servicio militar? Bueno, yo apenas cumplí los 19 años, entonces en diciembre yo voy a recoger apenas mi cartilla militar ya liberada. Pero no realizó físicamente su servicio militar. No, saqué bola, creo que es bola negra, creo que sí es para evitar realizar. Ajá, ok. Ya vieron cómo la Constitución nos dice una cosa y la realidad es otra, ¿no? En la Constitución no dice solamente los varones van a hacer su servicio, solamente los que sale bola blanca, no, ¿verdad? Eso ya el ser humano va modificando, no modificar, más bien va adecuando la norma según sus intereses, ¿verdad? Ok, entonces seguimos. Oliver, ¿tiene alguna duda o quiere leer? No, bueno, yo quería aclarar, ¿no? Porque, bueno, el artículo dice que se tiene que ir los días que el municipio, la delegación diga. Entonces es cuando toma el municipio si hace el sorteo o no. Por ejemplo, en mi municipio no se hizo sorteo, todo el mundo, nadie marchó. En mi municipio todo el mundo se le libró la cartilla. Sí, eso ya son reglas que pone cada municipio, cada entidad, cada regimiento. Igual hay algunos regimientos que dicen, como el caso que nos estaba comentando el compañerito, ¿verdad? Toman la decisión y dicen, todos los de esta generación o todos los que se inscribieron el lunes, por ejemplo, ellos no van a marchar, ¿no? Pero eso ya es decisión de cada regimiento, ¿no? Unos dicen todos, otros los nacidos en tales años, ¿no? Y otros, pues como dicen, ¿no? Las bolas. Y es lo que les iba a preguntar. Si hay una urna ahí, tú metes la mano, ¿cómo es eso? O ya nada más te dicen, tú ya no y tú sí. A ver, Alexis, ¿cómo es? Bueno, en mi caso de la delegación, citaron a todos en la explanada y había pues los encargados del sorteo. Sí había una urna, pero tú no sacabas la mano, ellos mismos lo hacían todo. Y okay. Al ser mucha gente puede que ni escuches tu nombre y es un relajo. Ok, entonces si hay una urna con bolitas, así como la tómbola de Chabelo. Ok, Juárez, ¿eres? También depende de la delegación o el municipio en el que vivas, porque, por ejemplo, el mío como que todos fueron muy accesibles, las personas que daban la bola blanca o negra, porque bueno, para empezar yo creo que yo no pude ir a como tal a la ceremonia, y bueno, no a la ceremonia, ¿no? Sino al proceso de selección. Pero aún así, pues fui al fin de semana siguiente y ya nada más que tuve bola negra, no sabía si había tenido blanco o negro y pues ya me dijeron, está bien, eres bola negra y ya. Pero, por ejemplo, en otras delegaciones, pues me acuerdo que sí les decían que forzosamente tenían que presentarse y llevar su cartilla militar, porque, bueno, su precartilla más bien, porque pues les decían que ahí mismo les sellaban si eran bola blanca o bola negra y pues entonces eran como más estrictos. Ok.
Sí, pues sí, ya ahí ya depende. Ok, Borja. Bueno, de la misma manera como comentan mis compañeros, igual en la delegación, en la Álvaro Obregón, aquí en el distrito, se nos citó a la delegación de la Álvaro Obregón y sí hubo, bueno, en mi caso sí, no sé en los demás, pero sí, en mi caso sí hubo presencia militar de varios, desconozco si eran sus grados, pero sí el principal sí era un sargento y escogió a dos, no voluntarios, no, escogió a dos para que en una tómbola se fueran tomando las bolas negras o blancas y hasta que se acabaron en este caso le decían los cupos o el espacio que se tenía disponible para las barracas. Ujú. Ah, ok. Muchas Y gracias. obviamente, y también no se permite entrada a padres. Tiene que ser pues el inscrito, pues. Sí, pues ya son mayores de edad, ya nada de que ahí voy con mi mamá para marchar. No, Sí, pues exacto. no marchen. Ok, ahora sí, bajen sus manos, solamente los que vayan a participar, pero que sí hayan hecho su servicio militar, para que nos digan, nos platiquen, ¿no? Por lo menos, porque pues, aquí creo que puras bolas que nadie hizo. ¿Nadie? ¿Juárez sí hizo su servicio? Ay, no bajé mi mano, profa. No bajó la mano. Pero le puedo contar Entonces, más o menos cómo de los es. que estaban aquí, ¿nadie ha hecho su servicio militar? Bueno, ¿no lo hicieron? Válgame, no, pues gracias, vamos a estar bien diestros porque ella... A ver, Gómez, Mauricio. Hola, maestra. No, yo no lo hice, Hola. pero le quería comentar que, bueno, ya estando allá, pues me topé con varios amigos y así, y algunos estudiaban en ese momento todavía la boca conmigo, y había algunos que ya se habían dado de baja y así. Entonces, pues muchos personal de ahí mismo nos habían dicho que al proceso de selección, pues escogían para marchar a las personas que ya no tuvieran, que ya no estuvieran estudiando o ya tuvieran disponible más tiempo. Y sí, porque también a un chavo que pues ya trabajaba y ya era más grande, me parecía, tenía como 22 años, ya ya hasta estaba juntado el chavo, también le tocó marchar a él. Y a la mayoría de los que conozco que estudiábamos, que presentamos documentos de estudio, pues no marchamos. Ah, ok. Muy bien. Chávez, ¿qué quiere decir? Sí, profe, bueno, a mí me pasó algo así similar al anterior compañero. Sí, me acuerdo que cuando fui, sí te daban, bueno, te mencionaban que había la opción de que, por ejemplo, si eras padre, bueno, ya si ya eras padre o si estudiabas, creo la diferencia era que si uno estudiaba, podía pedir, no sé cómo se podría llamar, como un tipo de vacaciones. O sea, sí dejaba de ir, no sé, tales meses, pero sí tenía que ir a cumplir ya, no sé si tenía que ser un año, faltaba 6 meses, y los otros 6 meses sí tenía que presentarse, e incluso también tenía que presentarse entre la semana, porque se supone que yendo al servicio militar solamente son sábados. Entonces, yendo en horas de la semana, así cubriría como esas horas que faltó. Nos había mencionado algo así y también, bueno, por ejemplo, en mi caso, bueno, yo sí fui de los que desertó, porque sí, al igual que, pues sí, me quitaba mucho tiempo de la escuela, porque tenía que estudiar y sí, deserté. Y nada más me quedé en trámite de precartilla y presenté como un papel que es que, por ejemplo, me decían, bueno, no sé cómo decirlo, me ofrecían hacer eso, ¿no? De faltar los 6 meses y regresar, pero pues sí, como llevaba un poco de materias reprobadas, por así decirlo, en la boca, mejor quise desertar y nada, me hicieron un papel que fue como una excepción, o sea que mi trámite se quedó en precartilla nada más. Entonces, Juan, ¿no tiene su cartilla liberada? No, nada más tengo en mi cartilla tengo una hoja dada bueno, por ellos, por los militares, que yo acepté desertar y va como engrapada y está sellada por ellos de que deserté por falta, ya no me acuerdo
le pusieron en papel, pero bueno, yo con un conocido, bueno, sí, con unos conocidos que más o menos saben de esto, me dijeron que Ajá. realmente, o sea, aunque no esté liberada, con ese papel, o sea, no es lo mismo, ¿no? O sea, al final de cuentas no la liberé, pero Ajá. se marca como un papel que sí lo realicé, por así llamarlo, pero sí, pues al final de cuentas no lo liberé. Ok, sí, hay que, bueno, si usted quiere trabajar más adelante en el gobierno, sí va a tener problemas porque el primer requisito que les piden para ser funcionario público es precisamente su cartilla liberada. Ahorita ya se desvinculó la cartilla con la visa y el pasaporte, porque antes también para poder viajar al extranjero necesitaban la cartilla liberada, pero ahorita ya se desvinculó, entonces ahorita ya no es necesario. Pero sí, si quiere trabajar en el gobierno, sí la va a tener que sacar, si no, pues así se irá trabajando en la iniciativa privada. Ok, muchas gracias. Y por último, Arias Sebastián. Ah, sí, bueno, yo nada más quería comentar que cuando a mí me tocó marchar, nada más únicamente fui el primer día para presentar mis documentos, ahora sí que por motivos no podía asistir y me percaté que, bueno, cuando entras, te ponen por bloques, ¿no? O sea, te dividen como en escuadrones y ya ahí es como más, la llamaría suerte en cuestión de qué capitán te toque. El que me tocó, de cierta manera, fue buena onda porque le expliqué mi situación y me dio mi hojita y todo para hacer el trámite de que sí, o sea, sin problema podía retirarme y se me iba a dar la cartilla militar. Pero me tocó con compañeros que llevaban incluso certificados médicos que no podían hacer el servicio y los mismos capitanes se los negaban, a pesar de que era de médico. Eso también recuerdo, bueno, aquí de que estábamos leyendo, que se menciona que se nos da un adiestramiento. Ese día a nosotros nos comentaron que ya no se daba ese adiestramiento militar ni con armas ni nada. Únicamente lo que se iba a hacer era como, llamémoslo, ejercicio. O sea que el adiestramiento militar sí estaba años anteriores, pero honestamente no recuerdo por qué motivos lo quitaron. Okay. Entonces no se da ese adiestramiento. Ok. Sí, de hecho, estos temas pues los veo semestre tras semestre y siempre les pregunto. Y todavía el semestre pasado sí hubo gente que sí. También depende de cada regimiento, porque a mí me comentaban que por lo regular los regimientos que están en el Estado de México, sí, luego son muy rudos. Y un alumno, bueno, 3 de hecho, me dijeron que en su municipio sí fue un verdadero entrenamiento militar. Tanto físico, les enseñaron a armar, a desarmar, también les enseñaban toda la parte cívica, el himno nacional, honores a la bandera, toda la parte de la historia, todo eso, ¿no? Entonces, sí ya iba a depender también del regimiento, ¿no? Por 5 razones, ¿verdad? Que luego les hace dar flojera, pues ya no lo hace. Pero pues sí, la Constitución dice que debe de recibir instrucción cívica y militar, ¿no? Si no, entonces, ¿para qué nada más se convertiría en pura burocracia, ¿no? Ok, seguimos leyendo. ¿Alguien me ayuda a leer la fracción número 3? A ver, Morón, Álvaro. Morón. ¿Mande, profesora? No. ¿Me ayuda a leer, por favor? Sí. ¿Qué punto era del artículo? No sé, mi amor, se supone que usted debe de poner atención. Ah, es que fui por agua, profesora. Ok. ¿Alguien le puede decir qué artículo estamos viendo? El 31, el apartado 3. 31, inciso 2.
A usted le tocaría la El fracción 3. 3. Ok, a ver. Dice, alistarse y servir en los cuerpos de reserva conforme a la ley para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria. Ok. A ver, Álvaro, ¿de qué nos habla esta tercera fracción? Con sus palabras, dígame. Bueno, bueno, para mí habla de que uno debe de estar como preparado para defender al país en caso de que se dé algún conflicto y así, por ejemplo, aquí que decía defender la independencia, que pues no sé si todavía sería que un país venga y quiera reclamar el territorio, no sé si todavía se siga dando eso, pero pues en caso de que se llegue a dar ese tipo de conflictos, esto nos habla de que debemos de estar preparados. Ok, Álvaro, ¿qué pasa si usted no quisiera ir a la guerra? ¿El Estado lo puede sancionar? Pues viendo lo que está escrito aquí, puede que sí haya una tipo de sanción. Igual siento que dependería de el grado del conflicto, ¿no? Porque pues, si fuera una guerra, por así decirlo, muy grande y se necesitarían más reclutas, supongo que el país sí estaría poniendo como sanciones más fuertes para que te unieras y ayudaras a defender el país. Ok, está bien. Ok, ya no se me vaya, ponga atención. Oh, sí, profesora. Ok, a ver, Guerrero Fernando, ¿qué nos quiere decir? Sobre lo que dijo el compañero de que ya no hay países que quieren tomar a otros, sí hay países que hacen eso. China está haciendo ahora lo mismo con Taiwán y Hong Kong. Y sí sucede. Y de hecho, Rusia hizo algo parecido no hace más de 15 años con Crimea. Y sí sucede. Aunque, como lo vivimos la clase pasada, México sigue siendo un país pacifista. Y al menos yo no creo que vuelva, o bueno, llegue a pasar algo así. Pero nada más quería decir. Sí, muchísimas gracias. Su apellido es... Guerrero. A ver, Guerrero Serrano, ¿verdad? Sí. Ok, sí, muy bien. Oye, espérenme tantito, dejen vuelto mi suéter porque tengo mucho frío. Ya la abuelita ya tiene frío. Espérenme, Ay, perdón. Oye, es que soy muy friolenta y no sé si sea yo, pero me dio mucho frío. A ver, Borja Oscar. Maestra, yo tengo una pregunta. A ver, dígame. En este caso y en qué casos se puede aplicar lo de que es traición a la patria. Cuando estamos en guerra, el compañerito decía, depende. No, no depende. Si tú estás en guerra, le tienes que entrar también al quite. Igual también, obviamente, los primeros que van a ingresar a la batalla pues son los que están en el ejército, efectivamente. Pero detrás de ellos pues, viene toda esta reserva, que son los ciudadanos. Entonces, si estamos en guerra y tú no quieres pelear o te escondes, en esos casos se aplica la traición. El delito de hecho se llama traición a la patria en tiempos de guerra. Es por eso que querían enjuiciar a Salinas de Gortari por traicionar a la nación, pero no se encuadran y reúnen los requisitos en virtud de que cuando él estuvo como presidente, que sí hizo muchas cosas en contra de México, no se le puede sancionar como traidor a la patria porque no estábamos en guerra. En esos casos solamente es traición a la patria si hay un juicio y vas a prisión. Gracias, maestra.
Sí, Bautista Pedro. Sí, yo también solo quería decir que en esta parte de que si hay un conflicto tenemos que ir, en la cartilla militar cuando ya está liberada, pues viene una parte de esto y menciona como un orden, ¿no? Que primero pues sí es el ejército, después son personas jóvenes, después viene un poquito ya personas como entre 30, 45 años y la última parte pues ya vendría siendo personas mayores. Entonces no es como que si hay un conflicto tú tienes que ir a fuerza, sino va pasando el orden y depende de cómo vaya pasando, pues te toca o no. Ya si tú no vas, pues ya cometes como tal un delito, pues sí te pueden castigar. Exactamente. Pero sí es parte de la obligación. Pero sí, como bien dice, siguiendo ese orden jerárquico. Ajá, Joshua. Y esa ley aplica en todos los países, maestro, porque si no, pregúntale a Mohamed Ali que tuvo que ir a la cárcel, pero no quería ir a la guerra. Desconozco si aplique para todos, pero por lo menos para los estados que se encuentran en la ONU, sí, es obligatorio defender a su país. En algunos países sí lo hacen de manera formal, en algunos otros países como México, pues nada más es pura cumplir el requisito, ¿no? Pero por ejemplo, Corea del Sur, ellos sí forzosamente se van al ejército. Los que conocen los capopes me pueden dar la razón, ¿verdad? Sabemos que sus ciudadanos subcoreanos llegan a determinada edad y bueno, ellos la mayoría de edad es a los 21 años, entonces van a su servicio militar y no es así de 6 meses y te ponen a correr, no, ellos están ahí encuartelados 2 años. Pero recordemos que sigue latente hicieron una tregua, pero finalmente siguen en guerra con los norcoreanos, ¿no? Entonces, sí, dependiendo del país, se ve esta parte de la obligatoriedad y sí hay sanciones en caso de que no lo quieran hacer. Rodríguez Alejandra. Sí, profesora, yo tengo una duda. Bueno, estuve llevando en la vocacional Derecho, nos comentaba una profesora que a veces en delitos penales se les juzgaba diferente a militares. Entonces, por decir, si en algún momento un militar no hiciera sus obligaciones como militar, ¿se le juzgaría también diferente? Sí, corazón. Sí, acuérdense que nosotros ya lo vimos cuando estábamos viendo el Poder Judicial. Yo les comenté que hay tribunales castrenses. ¿Qué quiere decir tribunal castrense? Que son tribunales que sancionan a los propios militares y ellos tienen su propia constitución. Por lo regular, sus sanciones son más severas que las de un simple civil. Incluso creo que hasta les puse el ejemplo de cuando el señor presidente tiene la facultad de condonar la pena. Creo que les di el ejemplo, ¿no? De que un miembro del ejército, bueno, sí, aunque era estudiante, pero pues ya estaba miembro del ejército, lo sancionaron con la pena de muerte y viene el señor presidente y se la puso a una sanción civil, que en aquel entonces eran 50 años de prisión. Pero sí, los militares son sancionados en sus tribunales, son tribunales especiales. Sí, entonces, por decir, a los chicos que no quisieran prestarse a la guerra, no se les juzga dentro del ejército, bueno, dentro de ese código de los militares. No. ¿No? Ok. Sería como civiles. Como civiles. Porque no tienen un rango jerárquico dentro de la milicia. Ah, ok. Esa era mi duda. Gracias, profesora. Sí, y en el Código Penal sí viene el delito de traición a la patria en tiempos de guerra. Ok, Peña. Sí, un poquito de complemento con lo que dijo de los de Corea.
de Surcorea, después del tratado que hicieron con Norcorea, se bajó lo que es la etapa de entrenamiento del servicio militar a año y medio, y con la cuarentena sigue igual, de año y medio, y más o menos la edad en la que se tiene dicho o escrito de que se tiene que inscribir al servicio militar es entre los 27 hasta los 30 años aproximadamente. Sí, ya más grande. Pero si es BTS, no, que no me los manden. Porque de hecho también se ve eso, ¿no? Esa parte, bueno, alusivo a eso, porque igual también si se demuestra que las personas tienen un descubrimiento científico, o por ejemplo en este caso que son representantes de su nación, a través de la música, el gobierno les puede hacer una excepción, ¿no? Y decir, no, pues ustedes no se van al servicio militar. Y no es tanto porque sea un idol, sino porque le está dando más prestigio y más beneficio al propio país que ellos irse a la guerra. De hecho, algunos que están exentos a hacer el servicio, creo que eran los deportistas, los que eran artistas, pero ya mundialmente reconocidos. Eran los que más se exentaban al servicio militar. Exacto. Y bueno, aquí en el caso de México, pues están exentos las personas que tienen alguna discapacidad motriz, alguna discapacidad mental, y a las personas que tienen algún síndrome, por ejemplo, los chicos con síndrome de Down o síndrome de Asperger, ellos se les condona y ellos no hacen el servicio militar. Pero ha habido gente que, principalmente los papás, que han demandado al Estado y le dicen, a ver, ¿por qué mi hijo, si tiene síndrome de Down, por qué no va a hacer el servicio militar? ¿No? Entonces, y sí han ganado el juicio y pues sí va, ¿no? También, pues es mexicano, quiere hacer su servicio militar y pues adelante, ¿no? Ok, Bautista, Pedro. Sí, yo nada más quería comentar en esta parte que estaban diciendo de Corea del Sur, de que hay personas que pues tienen como una excepción para hacerlo del servicio. No es como tal que los exenten de hacerlo, sino que si ellos hacen algo por el país, no sé, ellos simplemente sí tienen que hacerlo, pero le reducen el tiempo. En vez de 1 año y medio o 2 años, se lo reducen a 2 meses, pero a fuerza tienen que hacerlo. Sí, de que lo tienen que hacer, ¿no? Por ejemplo, Nino, él es un embajador de Subcorea, y pues aparte de que él está lesionado, le cambian, ¿no? Bien dices tú, no es que te lo perdonen, sino más bien le cambian las funciones. En vez de ir a hacer el servicio militar, los ponen a hacer servicios administrativos. Le ayudan a la policía en la parte administrativa, o también los ponen, o sea, no es lo mismo ayudar al ejército que ayudar a la policía. Sí, muchísimas gracias. Y por último, Alexis. Sí, ahorita que están hablando de los de Corea, se me vino a la mente, bueno, creo recordar de cuando fue el mundial, que se hizo aquí el alboroto con Corea. Ajá. Había un jugador coreano que, bueno, no me acuerdo, fue hace años, pero se volvió como meme o viral aquí en México de que como perdió ante México y fue eliminado de clases de grupos, iba a estar obligado a hacer su servicio militar y estaba llorando en una foto. Yo me acuerdo de eso. Y Sí. ahí se veía reflejado. Ok, muchísimas gracias, Carrichi. Ok, entonces seguimos leyendo. A ver, vamos a ver. No voy a nombrar yo, porque luego yo creo que se han de ir. ¿Quién sabe dónde se me meterán? A ver. López Duarte, Claudio. A ver, ayúdenme a leer. Sí. ¿Lo escuchamos? Ajá. Estoy viendo la diapositiva 2, ¿es correcto? Ajá. ¿Y luego? Por eso, eso es lo que tengo que leer. Es que no escuché bien.
No, mi amor, ¿ya ve cómo no están en clase? A ver, platíquenme, ¿qué hemos estado hablando? Estamos hablando de las sanciones y los requerimientos que tienen los servicios militares en los diferentes países y están pues anunciando hasta ahora ejemplos de Corea, mismos ejemplos de aquí de México y estaban exprimiendo sus dudas en general. ¿Y por qué estábamos viendo esos temas? Es por el artículo que estamos leyendo, ¿no? El de las obligaciones de los mexicanos del artículo 31. Ajá. Y entonces, ¿qué fracción falta? Ay, no sé, es que no la he abierto. Permítame un segundo. Yo creo que ya les voy a empezar a preguntar al azar y si no voy a tener que bajarles puntos. Falta la 4, ¿no, profa? Ajá, a ver, léalo. Es construir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. ¿A qué se refiere esa obligación, Claudia? Pues supongo que son los impuestos, ¿no? Porque si son gastos públicos y hay que contribuir y se está refiriendo a nosotros como ciudadanos, supongo que es eso, es pagar impuestos, no importa en dónde te encuentres, ¿no? Ajá. Okay. Y les voy a pedir que no estén ayudando a sus demás compañeritos, porque están fomentando que ellos no participen como debe de ser, así que Jade, ajá. Se supone que todos estamos aquí, deben de estar atentos. Ok. A ver, Claudio. Sí. Ajá. ¿Usted cuántos años tiene? Yo tengo 20. Ok. Entonces, ¿es mexicano? Sí, ya soy ciudadano. Ok. Usted ahorita tiene que cumplir esta cuarta obligación. Bueno. ¿Sí o no? Pues sí, porque ahí dice que son obligaciones de todos los mexicanos. Ah, ok. ¿Trabaja? No. Entonces, ¿tiene que cumplir la obligación? ¿Sí o no? Sí, porque no solamente es a través del trabajo, a través de un pago directo, ¿no? Por ejemplo, cuando compramos un producto, para eso está el IVA, ¿no? También es un impuesto que todos pagamos hasta cierto punto. Pero tú no lo pagas directamente, ¿o sí? No, directamente no. Entonces, le vuelvo a repetir. En esta cuarta obligación, usted con las características que está viviendo, ¿tiene que cumplir la obligación o no la tiene que cumplir? En este momento de su vida. Sí debería, ¿no? Ay, niños, van a reprobar. Bien y bonito. Ok, pues no. Recordemos que las normas jurídicas y todas las normas están diseñadas para todo. Pero, ojo, les vuelvo a repetir. Esos todos solamente las van a cumplir cuando reúnan los requisitos señalados por la norma. Obligación número 4. Contribuir para el gasto público, es decir, pagar impuestos ante Hacienda. Si tú no trabajas, ¿de dónde sacas dinero para pagarle impuestos a Hacienda? Luego entonces, si tú no reúnes los requisitos que señala la ley, no estás obligado a cumplir y no te pueden obviamente sancionar. No sé si queda claro. Y si no, pues va a quedar bien claro en su examen. Ok, entonces, seguimos. Aquí está el resumen de esta parte. Y aquí están resumidas las obligaciones de los mexicanos.
1, hacer que sus hijos o pupilos reciban educación desde la primaria hasta la media superior. 2, estamos obligados a recibir instrucción cívica y militar. 3, estamos obligados a alistarnos y servir en la Guardia Nacional cuando se nos requiera, que en este caso es el tiempo de guerra. 4, contribuir para los gastos públicos, siempre y cuando cada uno de ellos se reúnan los requisitos. Ok, entonces como estoy viendo que sí me están tirando de loca, me voy a seguir así como gorda en tobogán. Ok, característica número 2, la coercibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona no quiere cumplir sus obligaciones de manera voluntaria, va a venir el Estado a hacerlas valer a la fuerza. Esta es una fuerza legal, no una fuerza física. Pero el artículo 17 constitucional, que si quieren lo leen y si no también, nos dice el artículo 17 constitucional que nadie puede hacerse justicia por propia mano, que las personas tenemos que acudir ante un órgano de autoridad para que él sea el que haga cumplir las normas. Seguimos. Característica número 3, bilateralidad. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado la norma jurídica nos da derechos, pero por el otro nos da obligaciones. En la Constitución está del artículo 1 al 29 constitucional y aquí están unos ejemplos. De hecho, así se les va a preguntar en el examen. Persona que me transcriba los artículos, persona que va a estar mal su respuesta. Yo no quiero que me estén leyendo y no estén entendiendo nada. Yo no quiero que me estén transcribiendo todo lo que están viendo en las diapositivas. Número 4. La cuarta característica de la heteronomía. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber una voluntad por encima de la persona, por encima del individuo. ¿Cuál es esa voluntad? Pues es obviamente la voluntad del Congreso de la Unión, cuando va a crear las normas, y al crear las normas, ella emite su voluntad, y ella es la que decide qué es lo que tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Número 5, exterioridad. La norma jurídica lo único que le importa es el resultado de tu conducta, no tus sentimientos, no tus intenciones, sino el daño que tú ocasiones a otra persona. Y número 6, la generalidad. Ya lo expliqué, pero creo que no ha quedado muy claro, lo vuelvo nuevamente a explicar. Las normas son generales porque son creados para todo. Pero yo desde el principio les dije, no señores, no es para todos, son para todos aquellos que van cumpliendo los requisitos que señala la norma. Si vemos la obligación número 1 de llevar a nuestros hijos a la escuela, pues ¿quiénes son los únicos que están obligados? Pues los padres. En el número 2, ¿quiénes son los únicos obligados? Los que ya son mayores de edad. Sin importar si son hombres, mujeres, bestias o quimeras. En el tercero, toda la población tenemos que alistarnos en tiempo de guerra. Y en el número 4, todos debemos de pagar impuestos, pero debemos de cubrir ciertos requisitos. ¿Y cuál es el principal requisito? El trabajo. Y bueno. Con esto doy por terminada la sesión del día de hoy. Y nada más les paso asistencia. Ajá, Cortesana. Sí, profesora, nada más. Bueno, es que me quedó duda sobre la heteronomía. No entendí. ¿Qué duda tiene?
Es que no entendí muy bien a qué se refiere. O sea, como, bueno, lo que yo entendí es que el Estado nos las impone y por eso es heterónoma y nosotros estamos obligados a hacerla, pero no sé si estoy bien. Sí, está bien. Ah, ok. Gracias, profesora. Tapia. Aquí, tengo una preguntita. En caso de las obligaciones, habíamos dicho también que un extranjero no puede votar, pero ¿qué pasa si ese extranjero es un ciudadano mexicano? ¿Ya puede votar o sigue aplicando? No. Los únicos que pueden votar son, como bien dice usted, los ciudadanos mexicanos, pero para ser un ciudadano mexicano requiere de ser mexicano de entrada. Y si un extranjero sigue teniendo la calidad de extranjero, pues no puede votar. Si ya es mexicano, entonces es incorrecto lo que usted está diciendo, que un extranjero, ciudadano mexicano, no, entonces ya no es extranjero, ya es mexicano por naturalización. Ah, ok, gracias. Ajá. ¿Alguien más? ¿Tienen alguna duda? Ajá, Eduardo. Por ejemplo, lo que es la comparación de teonomía y autonomía, la autonomía puede aplicarse a lo que son las normas morales y sociales, o solo las normales. Digo, morales. De hecho, la única norma que es autónoma es la moral. Okay. Todas las demás son heterónomas. Siempre hay un órgano que te va a decir qué hacer y qué no hacer. En el caso de la social, está la propia sociedad, desde tu familia. En el caso de la religiosa, pues están las autoridades religiosas. En el caso de la jurídica, pues está el Estado a través del Congreso de la Unión que te dice qué hacer y qué no hacer. Pero la única norma de las 4 que es autónoma es la moral, porque ahí el ser humano de manera independiente decide si lo hace o no lo hace y no hay ninguna sanción por parte de otra persona. Ok, muchas gracias, maestra. Sí, de nada. ¿Alguien más? ¿Ya nadie más? Ok, pues entonces, Cortés. No, maestra, yo tengo solamente otra duda. Es que la coercible también ahorita como analizándola, no entiendo muy bien a qué se refiere. La coercibilidad es la fuerza que va a poner el Estado en caso de que tú no quieras cumplir la norma. Ok, es como la manera. Ajá, voy a poner un ejemplo. Supongamos que tú compras un terreno, pero no tienes ya dinero para poder seguir construyendo. Y tú un día llegas a tu terreno y tú ya ves que ahí ya están viviendo ciertas personas. Obviamente tú no te vas a quedar con los brazos cruzados, pero tampoco los vas a agredir, porque entonces la que va a ir al reclusorio vas a ser tú. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a ir al Estado y le vas a decir, ¿sabe qué? Que yo soy dueña de este terreno, pero estas personas ya invadieron mi terreno. Solicito que tu Estado hagas, que se haga cumplir la norma. Entonces el Estado manda un notificador y le dice a esas personas, oigan, ustedes no son dueños de este predio, necesito que se salgan. Y todavía les dice, tienen 15 días para salirse. Después de esos 15 días voy yo a regresar para ver si ya se salieron, o sea, para ver si sí cumplieron la norma. O sea, mi mandato, lo que yo les estoy señalando. Ok, pasan esos 15 días y llega el Estado y ve que esas personas no quisieron cumplir lo que les dijo la autoridad. Y yo te pregunto a ti, Anita, bueno, Ana, porque luego no les gusta los diminutivos. Te pregunto a ti, Ana, ¿qué crees que haría el Estado al ver que esas personas siguen estando ahí y que no cumplieron lo que ellos le dijeron? Pues ahí ya
tendrían que actuar bajo la norma y, pues, no sé, meterles una sanción jurídica, una multa, algo que los obligue a... ¿Tú crees, Ana, que si yo multo a esas personas se van a salir? Bueno, no. De No. hecho, en mi caso pasó algo así. Bueno, mi mamá compró una casa en Tecámac y pues dejamos de ir un tiempo por distintos problemas que tuvimos y de repente nos llamó una vecina pues diciendo que se habían metido a la casa y todo eso. Y pues mi mamá fue, pero no hicieron nada realmente. Ahí, No, bueno, es que ahí ya fue culpa de ellos, pero porque, bueno, ahí en esa zona hay muchos casos de ese estilo y las autoridades no hacen nada, pero bueno, en teoría debieron haber actuado y no sé, llevarse a las personas o algo así. Te voy a decir una cosa, que en ocasiones luego decimos no hacen nada. En este caso, la autoridad, después de que les piden que se retiren de ahí, si no lo hacen, utilizan esa figura que se llama coercibilidad, utilizan la fuerza pública. ¿Y qué hacen? Desalojan a las personas. El problema es que nosotros ya vemos esa parte última. Y en ocasiones no es que no haga nada la autoridad, sino que en ocasiones, como bien lo dijo Zapata, la tierra es de quien la trabaja. Y aunque tú hayas comprado un predio, si lo dejas sin habitar por más de 5 años, la persona que está ahí puede quedarse con ese precio. Y no es que no haga nada la autoridad, sino que la propia norma jurídica así lo señala, ¿no? Sí, esta parte sí la... Previo, pues lo tienes que utilizar, ¿no? Entonces, no sé si quedó claro cómo se utiliza la fuerza del Estado. Sí, maestra, ya quedó claro esa parte. Muchas gracias. Si tú no quieres hacer valer la ley, pues va a venir el Estado y va a utilizar la fuerza pública, la fuerza jurídica, y pues te va a decir, ¿quieres ver que sí lo vas a cumplir? Ok. Jiménez Ángel. Gracias, maestra. Sí, yo quería mencionar de eso sobre lo que pasa cuando la gente toma posesión de cosas que no... De casas, por ejemplo, casas que no son suyas, que sí se necesita que la persona vaya y levante un acta al Ministerio Público, y es un proceso tal vez largo, pero algo necesario para recuperar sus bienes. Exacto. Porque creo que por posesión violenta son 10 años, que si estás 10 años en una propiedad se vuelve tuya, ¿no? Y por posesión pacífica yo creo que son 5. Sí, son 5 años. La prescripción positiva y prescripción negativa, exactamente. Y pues, sí. Usted llegó después de la tolerancia, ¿verdad, Ángel? Sí, llegué después. ¿A qué hora llegó? A las como 17 minutos después de la entrada. Bueno, yo lo checo en la lista, pero mientras le pongo su participación. Ok, a ver, García Eduardo. Sí, maestra, ahorita que estaba haciendo memoria en las garantías individuales, ¿en qué artículo es donde se hace mención de la prohibición de la pena de muerte? Antes, lo que pasa es que ya lo quitaron, pero antes estaba en el artículo 20 de nuestra Constitución. Ahorita ya no aparece. Ok. Sí, antes sí aparecía. Y sí decía, sí estaba la pena de muerte a los parricidas, a los incendiarios, a los traidores a la patria, a los políticos. Imagínate, ¿no? ¿Cuántos no matarán? ¿A quiénes más? A los violadores y a los salteadores de camino. Pero desde Vicente Fox lo quitaron y entonces ya no aparece en el texto constitucional. Oh, ya, ok. Muchas gracias, maestra. Sí, corazón. Ok, Bernal. Sí, soy yo, profesora. Tenía una pregunta, basado a, bueno, sí, más que nada una duda. ¿Qué sucede, por ejemplo, en caso de que alguien, bueno, un ejemplo, un padre de familia deja una casa a un hijo, pero hay más hijos? Ajá. Gabriel, recordemos que esto no es un despacho jurídico. No, permítame. Toda consulta requiere de honorarios.
No, sí, permítame, pero el problema de aquí es de que, o sea, llegan los hermanos, pero traen la fuerza del Estado, o sea, para sacar al otro hermano. O sea, pero, ¿qué sucede con ahora sí que con la fuerza del Estado que se deja sobornar? Pues ahí yo ya no sé, corazón. ¿Qué crees que suceda? No digo, pero, o sea, ¿cuál es o sea, lo que sucede, o la duda que yo tengo es de que, o sea, la fuerza del Estado que se deja sobornar, ¿hay alguna sanción para ellos si se les demanda o se les denuncia? Sí, ¿Y pero cuál el sería? problema es que el ciudadano no lo denuncia, Ah, ok. no denuncia a la autoridad. Y sí, claro que sí. Los reclusorios también hay policías, hay secretarios, hay peritos, también hay en el reclusorio. Y para ellos es peor porque como son servidores públicos, la sanción se aumenta al doble. Y Ah, sí, ok. sí hay una sanción, pero el ciudadano tiene que denunciar. Si no, de lo contrario, pues no hacen absolutamente nada. Y les recuerdo que obviamente el soborno y la corrupción, pues es de dos, ¿no? Tanto de la autoridad como de un particular. Y si aparte el ciudadano no denuncia, pues no hacen absolutamente nada. Y no es porque no lo quieran hacer, sino que falta la parte fundamental que es la denuncia del ciudadano. Ok, gracias. Sí, de nada. Espinosa Jader. Sí, maestra. Yo tenía una duda. Al final del artículo 17 dice, nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. Ajá. Tengo duda a qué tipo de deudas civiles se refiere. Cuando tú le debes a otra persona. O sea, dinero puramente dinero. No a las deudas del Estado. Las deudas del Estado es el pago de impuestos. Si tú le debes al Estado, ahí sí te amerita sanción corporal, o sea, tienes prisión. Pero si tú le debes a otro particular, no vas a prisión. La sanción es el embargo. Si no tienes cómo pagarle, te embargan tus bienes, pero no a prisión, no. Ah, ok. Ajá, okay, a eso entonces es puramente de dinero. Ajá, sí. Okay. Las deudas civiles son de dinero. Ok, gracias. Ajá. Sí. ¿Alguien más? Ok, entonces, sí les pido que estudien, que pongan más atención en las clases, porque si no, de lo contrario, pues entonces la dinámica va a tener que cambiar, y entonces ustedes van a tener que exponer los temas para ver si así ponen mayor atención. Por lo menos están despiertos en la parte que les toca exponer. Ok, entonces, eso sería todo. Y si vuelvan a repasar estas características, porque en el cuestionario que les voy a dejar el jueves, ahí viene. En donde vamos a ver, en la película, en donde vemos la obligatoriedad, en donde la posibilidad, en donde la heteronomía. Y les recuerdo que el cuestionario también va a ser parte de su examen. Ok, entonces eso sería todo. Que tengan muy bonito día. Gracias, maestra. Igualmente, adiós. Gracias. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesora.